Bien, se llenó la mesa de Sí, candidatos a intendente. Nos acompaña y vamos a hacerlo por orden. Andrés de Leo, de la coalición cívica. Constanza Rivas Godio, del Frente Popular. Pro, Frente Popular Pro. que va a llevar como candidato a presidente a Eduardo Duhalde, de la coalición cívica, claro está, Alisa Carrió, y desde el Frente Progresista, José Cingoni. ¿Cómo están? Buenas noches. Como candidato a presidente lleva a Hermes Wiener. Exactamente. Bien, ¿cómo van a desarrollar o cómo esperan estos últimos días de campaña para estas internas? Que no van a ser tales, salvo en el caso de Rivas Godio. Claro, es que recién le decía eso, la que tiene que ir a interna de verdad soy yo. Ellos tienen... Es una de las que llega con mayor impulso, me imagino, por ayer los festejos del PRO en la capital federal. Sí, fui a cargar energía positiva y viene con mucha propuesta pro. Bien, la verdad que es una campaña muy cortita porque es una experiencia, por lo menos a mi entender, una experiencia rara porque no sabemos muy bien de qué se trata. Les digo que estamos justamente en Buenos Aires hablando de la impresión de las boletas, de cómo vienen las boletas, vienen en color, hay bastante complicación con el tema de los números, de las impresiones, de los colores, del papel. Esperemos que esté todo en orden el domingo 14 y que podamos tener la fiesta en paz. Eso es lo primero que estamos deseando. Y después la campaña me parece que es una campaña tranquila, ¿no? Yo creo que la gran campaña viene después para octubre. Hay que ahorrar esfuerzos, ¿no? Porque después viene, claro, exactamente por eso mismo. Sí. Es doble esfuerzo el de tener que atravesar un... ¿Cómo hacer para llegarle a la gente y no cansarla? Sí, es una elección en dos tiempos. Sí. Para nosotros es una buena situación porque esta primera instancia del 14 de agosto es una elección de instalación, donde estamos presentando una lista donde todos tenemos muchos antecedentes para mostrar, pero es una lista novedosa, es la novedad. Es decir, Wiener se define como candidato a presidente hace no mucho, Jaime Linares, candidato a senador nacional, Margarita Stolbizer, si bien ya ha sido candidata en la provincia, sí. Bueno, también no ha tenido una definición tan anticipada, y el caso mío en Bahía, la misma característica, una persona que viene de hace mucho de la gestión, pero quizás no estaban los papeles de que sea un candidato. Entonces nos sirve mucho la instalación. Y cuesta, Andrés, cuesta mucho cuando hay muchos referentes nacionales de peso y terminan siendo, cada uno tiene su candidato local y terminan siendo 9 candidatos de algún referente nacional de peso. Cuesta mucho porque va a haber muchos votos disgregados, aparentemente. Sí, bueno, es probable eso, es una de las probabilidades, ¿no es cierto? La ventaja, en principio, que creo que hemos contado desde la coalición cívica es que ya en octubre habíamos definido el año pasado cuál era la estrategia, con quiénes íbamos a ir, no nos vimos enmarañados en estas negociaciones y discusiones, rupturas de último momento, y bueno, en algún sentido eso ha sido una ventaja. Ahora bien, llegado el momento de presentar las candidaturas, es indudable que con muchos otros contendientes vamos a disputar el electorado, y la verdad es que tal vez hubiera sido deseable que esto no hubiera ocurrido. Hoy entre puertas adentro, tanto desde el Frente Progresista como de la coalición cívica, se debe lamentar porque el acuerdo cívico-social hoy tendría garantizada al menos una segunda vuelta. Sí, yo creo exactamente eso. Creo que a mi juicio el hecho de que fue un error que el acuerdo cívico y social pivoteara sobre la candidatura de la Unión Cívica Radical, para nosotros fue un error y a las luces terminó resultando así, y esto creo que generó una separación de fuerzas que pudimos bien haber trabajado a nivel nacional y provincial, y no tengo dudas que a nivel local con mucha más competitividad. Bueno, creo que esto, digamos, la gente tendrá que ordenarlo en la elección del 14 de agosto. Y hablando de las propuestas, ¿sobre qué ejes piensa cada uno hacer hincapié en estas campañas? Yo digo que hay cuestiones que hay que cambiar 100% con el gobierno actual. La principal es el estilo de gobierno. Yo me identifico y he trabajado siempre con gobiernos que son abiertos, que son participativos y que son planificados. Cuando digo 100% de cambio es que este es un gobierno cerrado, es corporativo y es errático en sus decisiones. En términos de ciudad, la verdad es que es difícil hablar de una, hay muchas ciudades, pero para simplificar hay una ciudad que está bien, pero que tiene conflictos. Esa ciudad que está bien lo que necesita es reglas claras para que se pueda desarrollar. Pero hay una ciudad que está postergada, es gran parte de la ciudad la que está postergada y gran parte olvidada. Ahí es donde necesitamos que esté el Estado con todos sus recursos y articuladamente con las organizaciones para que esa ciudad postergada pueda
volver a incorporarse. Y hay temas puntuales, como el transporte, como el medio ambiente, como la cuestión del agua. El transporte es clave para que una ciudad se desarrolle. Si no hay un buen sistema de transporte público, hay concentración de viviendas y de parque automotor en el área central y los barrios van quedando muy alejados. Por eso se dice que es una de las mejores estrategias urbanas. Ahora, el sistema de transporte público acá lo han estrellado directamente. Entonces, lo que es difícil en cualquier ciudad, acá empieza a ser muchísimo más complicado. Y me parece que hay que avanzar a un sistema mixto, público-privado, que nos permita una intervención fuerte, pero una recuperación junto al sector privado en todo esto. Y bueno, ahí hay muchos otros temas. Hablo del transporte, no sé si... Sí, yo en algunas cosas estoy de acuerdo, sí. en otras no. A ver, creo que sin duda el transporte, una ciudad sin transporte público es una ciudad que crea exclusión social. Esto es así. Yo creo que la ciudad de Bahía Blanca el transporte público era malo. En la gestión Linares no era bueno el transporte público, ahora es peor. ¿Sí? Con lo cual fuimos de Guatemala a Guatepeor. Y creo que el problema, y José en esto da para discutirlo urbanísticamente, Bahía Blanca tiene un sistema de transporte público radial, ¿no? Y la ciudad se sigue expandiendo. Entonces es muy difícil que la ecuación numérica dé, porque hay muchos kilómetros para recorrer para poder cubrir la necesidad de la gente. Y la gente que vive más alejada, por lo general, es la más necesitada de trabajo y la que le cuesta mucho más llegar al centro desde todo punto de vista. Desde el esperar el colectivo 20 minutos y llega tarde al trabajo, desde lo que le cuesta en su presupuesto el colectivo, y esto se crea exclusión social porque directamente los números no le dan. Y a nosotros mismos, como por ahí necesitados de alguien que venga a trabajar, no te dan los números, porque cuando vos tenés una persona que vive muy lejos y el transporte se lleva una parte de su sueldo, esa persona termina no viniendo y se queda en su casa con algún plan o bueno. Esto crea un círculo y yo creo que hay que reestructurar, o sea, no es solamente una cuestión que podemos discutir el tema de público-privado, pero creo que hay que reestructurar de diseño, la red de recorridos, por totalmente. ejemplo. No es fácil, yo creo que es un desafío que hay que hacer. Le pregunto a Leo si no fue un error clave el pasar de 20 a 16 líneas, teniendo en cuenta que la ciudad... No necesariamente. Se va a ver, yo sí, coincido en el diagnóstico, pero no coincido en la forma de cómo se reestructura la solución. Yo creo que antes de hablar de reestructuración del sistema de transporte público de pasajeros, lo primero que hay que hacer es hacer cumplir el que está vigente. ¿Por qué decimos esto? Porque no hay que prometer que vamos a tener el mejor transporte público del país. Lo que hay que prometerle a la gente es que el colectivo va a pasar a horario. ¿Y esto por qué es importante? Digamos, ¿por qué es tan importante? Porque esto recobra la confianza del usuario en el sistema, que hoy está absolutamente deteriorada por razones muy simples. Porque un padre que tiene que dejarle el hijo a que vaya al colegio no puede porque no llega a horario al colegio. La persona que tiene que ir a trabajar puede perder el presentismo, puede perder el trabajo. Es decir, la gente ha dejado de utilizar el colectivo justamente por el incumplimiento de las frecuencias. El cumplimiento de la frecuencia, y por eso nosotros decimos que una de las dos medidas que vamos a tomar en el gobierno si nos toca asumir es instruir al director de tránsito y al futuro secretario de gobierno para que cite a los empresarios y les diga que con las frecuencias no se negocia, que se termina esto de que el colectivo pasa a cualquier horario, porque esto genera confianza en el sistema, va a incrementar mayor cantidad de usuarios, por ende el sistema a partir, o sea, se puede pensar en una reestructuración. ¿Pueden cumplir las empresas? No sé. No, bueno, ese es el punto. Lo que dice Andrés es totalmente, yo lo comparto plenamente. Es decir, si hay algo que baja a la gente de un sistema es cuando no se cumple el horario, porque la gente pierde el trabajo, claro. Entonces busca sistemas alternativos. Y acá lo que ha pasado es que se te ha bajado 3 veces la cantidad de pasajeros que necesita un sistema para poder funcionar. El municipio equivoca la estrategia porque le mete plata en el bolsillo a la empresa con subsidios y eso transforma al municipio en el mejor cliente. Cuando la verdad es que el mejor cliente tiene que ser el pasajero para que haya calidad. Entonces está todo dado vuelta. Esto es a lo que yo digo que es con lo que se estrella. Cuando vos estrellas algo, la verdad que no te puedes sentar con la empresa y decir, mirá, vamos a hacer cumplir el contrato. Obvio que hay que hacer eso, pero no te alcanza. Tenés que hacer más. Entonces hay que tener estrategias, hay que tener ideas y hay que tener decisiones para recuperar el sistema de transporte público. Yo creo que en la teoría es cierto, pero en la práctica no. Me parece, soy una convencida de que el transporte público en Bahía Blanca hay que reestructurarlo. ¿Este sistema no se puede cumplir? Este sistema me parece que no se puede cumplir y vamos a seguir discutiendo si son 20 centavos más, 40 centavos menos, si vamos al subsidio, si... Bueno, la verdad que me parece que acá hay dos temas. Uno, que la ciudad no puede seguir creciendo
discriminadamente en su extensión, porque esto lleva a este tipo de problemas, acentúa este tipo de problemas. Ese es uno. Y el otro es, en la ciudad, con el crecimiento que ha tenido en los últimos 20 años, el transporte público hay que rediseñarlo. A ver, ¿rediseñar qué significa? ¿Se llama nuevamente a licitación para barajar y dar de nuevo? Esa es una forma de esa es reestructurar. una segunda etapa. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reestructurar, o sea, realmente tiene que ser un... A ver, promesa de campaña, plataforma electoral, solución clara y contundente. Mirá, ¿Reestructurar es llamar a licitación, barajar y dar de nuevo? No, primero hay que reestructurar. Yo propondría primero una descentralización del centro de la ciudad, propondría así como el sistema hoy es netamente radial, que haya circunvalaciones, o sea, alternativas. Estamos trabajando en un plan de reestructuración de transporte público. No se lo puedo todavía cerrar porque estamos trabajando en eso. Hoy el municipio queda y después condicionado en viene esta la relación con las licitación. empresas, porque una se aprieta, se funde y la otra se va. No, hay es compromisos que están asumidos y que uno tiene que respetar. Yo lo que creo es que, bueno, como dice Andrés, hay que sentarse con las empresas, pero no solo con las empresas, hay que sentarse con el sindicato, con los usuarios testigos, hay que trabajar desde el vecino. A mi modo de ver, y por lo que he visto en otro lado y por lo que he estudiado en Bahía, el resolverlo integralmente a partir de barajar y dar de nuevo es casi un imposible cuando tenés un convenio que está en marcha. Lo que sí uno puede prometer es trabajarlo línea por línea, barrio por barrio, y resolviendo con las empresas. Y resolviendo es que indudable, con acuerdo con las empresas, pero ¿sabés qué? No invirtiendo en el subsidio del pasaje, sino invirtiendo en la resolución de los barrios, porque al que hay que llegarle es al del barrio que necesita el transporte y necesita otras cosas más. Entonces son estrategias integrales para desarrollar ese tipo de barrio, pero no se logra solamente haciendo cumplir el contrato que existe hoy. Hay que invertir para poder dar vuelta a esta situación.